Comenzaremos el curso definiendo y clasificando las ecuaciones diferenciales. Antes de ver lo que es una ecuación diferencial como tal, pues vamos a recordar un poco qué es una ecuación, ¿no? Entonces aquí hay varias expresiones y lo que queremos ver es cuál de estas son ecuaciones o no y qué características tienen. Entonces, en principio, pues para que una expresión matemática sea considerada una ecuación, tiene que tener varias cuestiones. Tiene que tener variables, que pueden ser una o varias. Tiene que tener una igualdad. Y dentro de la igualdad tiene que haber pues un primer término y un segundo término. Eso quiere decir que cuando yo hable de la igualdad, se tiene que estar, se tiene que tener la expresión igual a algo. O sea, no se puede dejar el igual nada más sin nada. Entonces, en este caso, por ejemplo, son ecuaciones esta y esta. Y la razón por la que son ecuaciones son porque tienen variables, tienen una igualdad y tienen los dos términos de la igualdad. Si, por ejemplo, en la misma expresión yo tuviera, por ejemplo, aquí un igual, pues el x más 2, aunque tuviera el igual, no puede ser una ecuación porque no le estoy pidiendo una condición específica que cumplir. O lo mismo, la que es a cuadrada más 2ab más b cuadrada, pues es una expresión. A y b podrían considerarse constantes o podrían considerarse variables. Sin embargo, no tengo la expresión e igual a qué, ¿no? En cambio, si tengo que y cuadrada menos 1 igual a 0 si es una ecuación, que 2x es igual a 3 sobre x menos 2 si es ecuación, y x por y igual a 4 si es ecuación. Entonces, cuando hay una ecuación, realmente lo que se busca son valores que cumplan con esa ecuación. Va a haber ecuaciones que tengan solución, va a haber ecuaciones que no tengan solución, va a haber ecuaciones que tengan múltiples soluciones y ese es otro asunto, ¿no? Pero entonces, en principio, nada más como ubicando esto de qué sería una ecuación. Ustedes seguramente ya conocen ecuaciones, ya pueden despejarlas, pero estas son ecuaciones algebraicas. Entonces vamos a hablar ahora de ecuaciones diferenciales. Entonces, para hablar de ecuaciones diferenciales, lo que se tiene es que la expresión tiene que tener incorporada una igualdad. Entonces yo, por ejemplo, podría tener de y en dx igual a 2x más 5 y entonces con esto yo ya tengo que es una ecuación diferencial porque tiene una derivada involucrada. Vamos a usar diferentes notaciones para hablar de las ecuaciones diferenciales. Esta es una de las formas. Otra de las formas, por ejemplo, podría ser como y', esta misma. Podríamos escribirla como y' igual a 2x más 5. Entonces aquí estoy hablando de la primera derivada. Pero también puedo tener, por ejemplo, una segunda derivada. Y puede estar la segunda derivada completa o tenerla, solamente la segunda derivada o tener segunda y primera derivada, como es este caso. Y entonces ese es otro tipo de ecuación diferencial. Entonces, pues es importante que se empiecen a acostumbrar como a la notación y a la forma como se van a escribir las ecuaciones diferenciales. También vamos a tener otras ecuaciones diferenciales, por ejemplo, cuando se habla de la derivada parcial de u con respecto a x, pues esto es una derivada y yo podría decir pues, ¿no? que esto es igual a x cúbica menos y, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todo este tipo de ecuaciones, pues estoy hablando de ecuaciones diferenciales porque hay una derivada involucrada y porque además cumplen con las condiciones de una ecuación. Pueden estar igualadas a 0, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo tener y' menos 4y igual a 0 y esto es una ecuación diferencial. Entonces, en general, cuando tenga ecuaciones diferenciales, pues cuando voy a estar hablando de las derivadas,
Cuando hable de derivadas totales, como es el caso de y en dx o y bi', pues siempre se está considerando que se está derivando con respecto a cierta variable. Entonces, estas ecuaciones siempre pueden tener al menos dos variables porque tengo que tener a quién estoy derivando con respecto a quién, ¿no? O sea, qué variable estoy derivando con respecto a qué otra variable. Entonces, eso es importante considerarlo para poder resolver las ecuaciones. Cuando tenga ecuaciones como la que acabo de escribir hasta abajo, que es una ecuación diferencial parcial, pues lo que puede pasar es que no solamente tengo una función que depende de una variable, sino que es una función que depende de muchas variables. Aquí u, por ejemplo, pues la puse con respecto a x, pero para que tenga sentido una derivada parcial, pues quiere decir que al menos u tiene que ser una función de al menos dos variables, que pudieran ser x o y, pero también pueden ser más, ¿no? Puedo tener x, y, z, w, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es para que empiecen pues a familiarizarse con la notación, con lo que significa. Yo también puedo tener funciones como, por ejemplo, esta, derivadas de ecuaciones de este estilo, uxy igual a, bueno, menos, por ejemplo, x cuadrada más 2x igual a y, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta también es una derivada parcial. Cuando se ponen subíndices en el denominador, bueno, cuando se ponen subíndices como variables, entonces esas lo que me están indicando es que sería la derivada de u con respecto a x y a y. Entonces es una segunda derivada porque vamos a derivar primero con respecto a x y después con respecto a y. Entonces también a veces se pone nada más, por ejemplo, uxx, que sería una segunda derivada, y entonces podría tener una ecuación diferencial de este estilo. Ahora, que yo tenga una ecuación diferencial, igual que en el caso de las ecuaciones normales, en las ecuaciones algebraicas, pues no quiere decir que esa ecuación diferencial va a tener solución. O sea, puede haber cierto tipo de ecuaciones que no tienen solución, que tienen múltiples soluciones, etcétera, ¿no? Entonces, de todo eso ya nos estaremos encargando a lo largo del curso, pero por ahora, pues, podemos ya identificar que podemos tener varias variables involucradas, podemos tener ecuaciones diferenciales que solamente tengan derivadas parciales o que tengan derivadas ordinarias, ¿no? Y entonces vamos a hacer como la diferencia. Finalmente, también tomando la notación de las ecuaciones diferenciales, podemos tener una ecuación como la última que escribí, que sería la segunda derivada de y con respecto a x. Esa es otra notación. A veces se puede poner como y bi' o a veces se puede escribir como con estos subíndices para indicar las derivadas. Detalle importante, aquí el 2 que va después de la d como superíndice o como exponente, lo que me está diciendo es la segunda derivada. Y la x de abajo no es una x cuadrada, sino que es justamente la notación de segunda derivada, ¿no? Entonces estoy derivando con respecto a x dos veces, entonces por eso es que tengo la derivada de y con respecto a x. Y esta sería, por ejemplo, como ecuación diferencial, pues tendríamos estas características. Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es que toda ecuación diferencial se puede clasificar de varias formas. Ahorita nos vamos a considerar en tres tipos de clasificación, nos vamos a concentrar en tres tipos de clasificación. Entonces, esas son las que vamos a trabajar ahorita. Entonces, la primera clasificación que vamos a tomar va a ser por tipo. Y lo que vamos a considerar es si la ecuación diferencial es ordinaria o es parcial. Entonces, es ordinaria cuando tenemos nada más que la derivada es de una variable que depende de otra y todas las derivadas involucradas en la ecuación tienen que aparecer de esa manera, una variable que depende de otra.
Entonces tengo variable dependiente e independiente. Y las ecuaciones diferenciales parciales pues provienen de expresiones en donde hay una función que depende de varias variables y entonces vamos a especificar con respecto a cuál de las variables vamos a derivar. Entonces, para empezar solamente a nivel notación, aquí vamos a usar la D, por ejemplo, de Y en dx, sería una manera, o vamos a usar Y', o vamos a usar Y', si son bueno, ahorita vamos a ver lo que significa el orden, pero esta sería la forma de poner, de escribir las ordinarias. También puedo tener más Y's, ¿no? O sea, esta sería como la segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, etcétera. En cambio, cuando yo hable de ecuaciones diferenciales parciales, pues voy a usar este símbolo que es el específico para las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues sería la derivada de u con respecto a x, pero entonces estoy suponiendo que u es una función que depende de x y de más variables. Ahorita no sé de cuáles más, pero puedo tener también, por ejemplo, en este mismo sentido, una segunda derivada que puede ser escrita de esta forma, pero entonces aquí este símbolo o la D sí hacen toda una diferencia. O sea, eso realmente con los símbolos yo puedo identificar si estoy hablando de ecuaciones diferenciales parciales o ecuaciones diferenciales ordinarias. Como les había comentado, otra forma pues es usar subíndices. Como las variables cuando van en el subíndice me están hablando de una derivada parcial. Entonces, esa es la derivada parcial de u con respecto a x o la segunda derivada parcial de u con respecto a y. Entonces, vamos ahorita a hacer la clasificación de las derivadas que teníamos en ordinarias y parciales, en las ecuaciones que teníamos, ¿no? Entonces, por lo pronto, pues voy a considerar toda ecuación diferencial o es ordinaria o es parcial, ¿no? Entonces voy a ir poniendo, aquí tengo que esta es ordinaria, esta es ordinaria, esta es ordinaria, esta es parcial. Esta es ordinaria, esta es parcial, esta es parcial y esta es ordinaria. Entonces con eso, básicamente viendo la pura notación, yo puedo identificar si una ecuación diferencial es ordinaria o es parcial. Entonces ya con esto puedo identificar el tipo de la ecuación diferencial. Entonces esa es una de las primeras clasificaciones que vamos a ver. Otra de las formas de clasificar, la segunda forma de clasificar que vamos a usar ahorita es el orden. Y el orden se puede identificar pues a partir de la derivada mayor que aparece dentro de la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, si solamente tengo una primera derivada y no hay más, por ejemplo, si tengo esta expresión, esta sería pues una ecuación diferencial de primer orden porque solo hay una primera derivada. En cambio, de segundo orden yo podría tener, por ejemplo, si tengo esta expresión, aunque tengo segunda derivada y primera derivada, tomo la más grande y entonces esta sería de segundo orden. Estos ejemplos que estoy poniendo han sido derivadas ordinarias y son de segundo orden, pero yo podría poner, por ejemplo, una derivada parcial de segundo orden, digamos, que sería esta. Entonces aquí, como tengo una segunda derivada, pues entonces esta sería de segundo orden. Y si no hay más, pues tomo directamente esa. Ahora podría tener, por ejemplo, una derivada de tercer orden. Y digamos que tengo esta expresión y entonces esta sería una de tercer orden y sería parcial, ¿no? Entonces, si hay varias derivadas involucradas en la ecuación,
tomo la que tiene la derivada mayor y entonces eso lo reporto como el orden. El orden se reporta como primero, segundo, tercer orden, ¿no? Entonces vamos a regresarnos al ejemplo original y vamos a ver de qué orden son estas derivadas. Por ejemplo, la primera, solo hay una primera derivada, pues sería de primero orden. También la segunda, que es equivalente, también es de primer orden. La tercera, pues hay segunda derivada y primera derivada, pero me tomo la mayor, entonces es de segundo orden. Y la ecuación diferencial parcial que está hasta abajo, pues corresponde a primer orden, porque es una primera derivada, la única que aparece. Si voy a las que están del lado derecho, entonces tengo que esta sería de primer orden. La siguiente, como tengo el XY, entonces en automático se está considerando que se tienen dos derivadas, pues esa sería segundo orden. Y la parcial, que es UXX, también es de segundo orden. Y la segunda derivada, pero aquí como tengo la D, entonces de Y de X, también es de segundo orden. Entonces aquí tengo ya cada una de las ecuaciones diferenciales está clasificada por orden. Entonces toda ecuación diferencial puedo decir de qué tipo es y de qué orden es. Entonces siempre pues es importante para clasificarla porque resulta que los métodos que usaremos para poder resolverlas, pues vamos a empezar justamente por si es ordinaria o es parcial y cuál es el orden que tiene, ¿no? Entonces varían los métodos de acuerdo a los órdenes que se van a trabajar. Entonces, de entrada, bueno, esta sería la otra clasificación, que es la de orden. La última clasificación que vamos a trabajar ahorita, pues es identificar si se trata de una ecuación diferencial algebraica o si es logarítmica, exponencial o trigonométrica. Y también, en caso de ser algebraica, pues hay que identificar de qué grado es. En este caso, solo las algebraicas. El grado, bueno, para empezar, las algebraicas son aquellas que tienen básicamente polinomios involucrados en su expresión. Y el grado, pues va a ser el grado del polinomio de la ecuación. Entonces, en este caso, por ejemplo, nada más hablando de los puros grados, sin todavía verificar la parte de las ecuaciones, por ejemplo, si tengo x cuadrada y cúbica, ahorita es un monomio nada más, pues en este caso, si hablo de grado, pues su grado va a ser 5, porque lo que hago es que sumo sus exponentes. Si yo tengo x, y, pues el grado es 2, porque cada uno de ellos tiene un exponente 1 y al sumarse, pues me da grado 2. Ahora, si yo tuviera x cuadrada más y cúbica, aquí lo que hago es que tomo el grado de la que sea mayor. En este caso es de grado 3 porque el exponente mayor que aparece es 3. Entonces, si se fijan, los grados son completamente, o sea, tengo que fijarme de acuerdo a las expresiones. Ahora, dentro de las ecuaciones diferenciales, ahorita vamos a ver primero las que sean algebraicas con su grado y ahorita ya me detengo con lo de logarítmica, exponencial y trigonométrica. Entonces vamos al ejemplo, a los ejemplos que había manejado. Casi todas ellas son algebraicas. Entonces, por ejemplo, la primera pues va a ser algebraica. Y no voy a tomar aquí la derivada, eso es muy importante. Nada más voy a tomar las expresiones que corresponden a los polinomios de la ecuación. Ahora, si la derivada está multiplicada por un polinomio, esa sí se toma en cuenta. Ahorita vamos a hacer ejemplos. Entonces, en este caso, la algebraica tiene, pues en este caso va a ser de grado 1, porque el exponente mayor que aparece es 1. La siguiente también es algebraica de grado 1. La siguiente es algebraica
y es de grado 2 por la x cuadrada. Entonces la x cuadrada hace que de todos los, pues la parte algebraica de la expresión que aparece, la más grande es 2, ¿no? Esta también va a ser algebraica, pero es de grado 3 porque el exponente más grande que aparece es el 3. Si aparecen puros exponentes solos, sin multiplicarse por otras variables, pues tomo el que sea mayor. Cuando haya expresiones que tengan varias variables, bueno, ahorita vamos a hacer ejemplos, ¿no? La siguiente sería, también es algebraica y es de grado 1. La siguiente es algebraica de grado 2 por la x cuadrada. La siguiente es algebraica y es de grado 1. La siguiente no es algebraica, entonces todos los ejemplos que había puesto hasta acá eran algebraicas. Pero bueno, vamos a hacer algunos otros ejemplos de algebraicas que sean un poco distintas y luego ya pasamos a las otras ecuaciones diferenciales que son las exponenciales, las trigonométricas y las logarítmicas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, entonces voy a poner más ejemplos. Digamos que tengo la ecuación diferencial esta. Entonces, bueno, ahorita no me voy a concentrar tanto en la parte del grado o del orden o del tipo, pero sí lo voy a mencionar. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, esta es ordinaria. De grado, bueno, es algebraica. Su grado es 2 porque el exponente de x es 1, el de y es 1 y como se están multiplicando, por eso es de grado 2. Y es es de segundo orden. Entonces ya tengo esta ecuación diferencial. Voy a poner otros ejemplos. Digamos que tengo x cuadrada por d y en de x menos x igual a 0. Entonces en este caso, pues es ordinaria, es algebraica y también es de grado 2. La derivada no cuenta, pero lo que sí cuenta es lo que está multiplicándola. Entonces, como tengo un x cuadrada y su exponente es 2, pues sí. Y en este caso sería de primer orden. Vamos a ver algún otro ejemplo. Digamos que tengo esta ecuación diferencial, que en este caso es parcial. Entonces esta es parcial, es de segundo orden porque aparecen segundas derivadas, es la más grande, es algebraica y es de grado 5. El grado 5 se obtiene porque al sumar los exponentes, pues tengo que sumar los exponentes de un mismo término que se están multiplicando. Los que se suman o restan no cuentan y para eso tengo que tomar el que sea mayor de todos, ¿no? Entonces en este caso es de grado 5. Entonces, bueno, con respecto a lo que son las algebraicas, pues tendríamos esto. Ahora, la otra clasificación es que fueran logarítmicas, exponenciales o trigonométricas. Y esas son muy fáciles de identificar porque tal cual tienen que aparecer dentro de su expresión un logaritmo. Entonces, si aparece un logaritmo y además otras expresiones algebraicas, se le da prioridad al logaritmo, lo mismo a las expresiones trigonométricas o a la exponencia. Entonces, regresando al ejemplo que tenía originalmente, la única que me faltaba por clasificar era esta. Esta ya no es algebraica. Entonces, nada más
se clasifica como exponencial, y cuando son exponenciales, logarítmicas o trigonométricas no van a tener grado, entonces ahí el grado no importa. Entonces esa sería la forma de clasificación que tendría. Voy a poner algunos ejemplos más de ecuaciones diferenciales que tengan, por ejemplo, que sean trigonométricas, ¿no? Entonces digamos, tengo de y de x igual a seno de x. Esta como tal, pues es trigonométrica. Entonces, como no es algebraica, ya no pongo grado, nada más pongo que es trigonométrica. Esta es ordinaria y es de primer orden porque tengo la primera derivada. O puedo tener la ecuación diferencial, digamos esta, que cuando se pone de esta manera sería la derivada, pero nada más esto es u, para que tenga sentido. La parcial de u con respecto a x y luego y, entonces tengo dos derivadas, por lo tanto es de segundo orden, es parcial y bueno, ahorita todavía no pongo la expresión, digamos, si tengo logaritmo de x por y, pues esta entonces sería logarítmica, tal cual. Entonces, las logarítmicas, exponenciales y trigonométricas son muy fáciles de identificar. Las trigonométricas puede haber seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Entonces, yo puedo tomarlas de formas directas. Hay más, pero estas son las que nosotros vamos a trabajar. Entonces, por ahora, pues es importante que ustedes prácticamente de ver la ecuación diferencial puedan identificar si es ordinaria, si es parcial, cuál es, de qué orden es, de primero, segundo, tercer orden o más, y si es algebraica y cuál es su grado, y trigonométrica, logarítmica o exponencial, ¿no? Entonces, con esto prácticamente ahorita pueden, bueno, ya tienen como los elementos básicos para hacer cualquier clasificación. De hecho, pues algo interesante, bueno, va a ser poder hacer todas estas clasificaciones. Hay también otro tipo de clasificaciones, pero por experiencia lo que he visto es que es mejor trabajar ese tipo de clasificación cuando se llega al momento en que se necesita, porque si no, en general, no se comprende bien y causan bastante confusión. Entonces, por ahora nos vamos a concentrar en estos tres tipos de clasificaciones para poder saber cada ecuación diferencial, pues en qué, en qué clasificación entra de acuerdo a cada una de las categorías que tenemos, ¿no? Entonces tenemos tres categorías y con esto pues sería como el primer tema.